Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, Julia Mieva, al lado de José Chino, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y nuestro análisis para que disfrutes aún más cada lectura. Así que preparémonos, prepárate para perderte en este laberinto de letras, donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Aquí, en este primer capítulo, y quien va a inaugurar este podcast es el libro Maniac o Maniac. Entonces, Chino, ¿podrías mencionarnos a grandes rasgos de qué trata Maniac? ¿Quién es el autor? Que es en este caso Benjamin Labatut. Claro que sí, te hablo un poco sobre Benjamín Labatut. Es un escritor muy nuevo que ha estado creciendo los últimos años, tiene un estilo muy único. Él nació en Países Bajos, pero siempre ha estado en Chile, digo, disculpa. Ahí se estableció desde los 14 años. Él estudió periodismo, pero pues él ha estado muy cercano a la literatura. De hecho, tiene un libro llamado Un verdor terrible, que es un libro muy similar a Maniac, o bueno, a Maniac, y muchas gracias de leerlo. Entonces, veamos qué tal. Entrando al libro de lleno, vamos a comentar un poco sobre. En 1993, una de las mentes más brillantes de Europa decide ponerle fin a su vida tras asesinar a su propio hijo. En 1997, uno de los más grandes ajedrecistas que a muchos le sonará, Garry Kasparov, desciende a la locura o comienza su descenso a la locura tras enfrentarse a uno de los sistemas computacionales más potentes del momento. Finalmente, en 2016, uno de los últimos bastiones de la creatividad humana es destruido por una inteligencia artificial. Lee Sedol, noveno Dan en Go, pierde contra AlphaGo con un marcador de 4-1 en una emocionante partida de Go, que es uno de los juegos de mesa más complejos que la humanidad ha creado. Es muy simple, pero es muy complejo. Ahorita hablaremos de ello justamente, no se preocupen. Entonces, este libro nos plantea preguntas muy interesantes. ¿Qué lleva a las personas que consideramos genios a la locura? Y la historia está llena de ejemplos como estos. Van Gogh, Kasparov, que ya lo mencionamos, John von Neumann, uno de los principales personajes del libro. ¿Qué es lo que hace una máquina? ¿Qué es una máquina y qué nos hace humanos? Y si las matemáticas realmente son aquel faro de certidumbre que creemos que es. Hoy nos centraremos un poco en justo el laberinto literario que es Maniac. Perfecto. Pues antes de comenzar a ojear o ojearles el libro, dos cosas. La primera es que trataremos de no hablar tanto con spoilers, pero pues evidentemente es un libro. La verdad es que si vemos la necesidad de hablar con spoilers porque creemos que va a enriquecer mucho mejor el libro, vamos. Entonces, si quieren leer antes del libro, pues diríamos que pongan pausa. Digo, después de una semana y media, dos, que terminen de leerlo, pues vuelvan con nosotros. Hay como algunos ciertos conceptos que creo que estaría perfecto que tengan en cuenta antes de leerlo, que digo, a lo mejor no cambia mucho el libro, a lo mejor si no lo saben, pero evidentemente enriquece más el que lo sepan. Pero, por ejemplo, digo, es el término de física. ¿La física qué es? En general, la física, y poniéndolo muy simplificado, pues es una ciencia que estudia tanto las propiedades y el cómo se comporta lo que es la materia, la energía y las interacciones del universo. Así como tenemos este concepto, también tenemos uno que va muy ligado, que es la mecánica cuántica. Pero, ¿qué es la mecánica cuántica? Es una rama de la física que estudia tanto el comportamiento de sus partículas, pero que son muy pequeñas. O sea, estamos hablando a un nivel molecular, un nivel atómico, inclusive mucho más chiquito. O sea, realmente es algo tan microscópico que no lo puede ver a simple vista. Pues también tenemos otro término que se le llama axioma. ¿Un axioma qué es? Y esto es sacado de la RAE, del diccionario de la Real Academia Española, que es una proposición o enunciado que se acepta como verdadero sin necesidad de una demostración por ser tan clara y evidente. Y también como Chino nos adelantó un poquito, hablemos del juego Go. Es uno de los juegos más antiguos del mundo. Se creó en Asia hace más de 2500 años. Y así como digo, realmente es un juego muy simple a simple vista, valga la redundancia. Sí, reglas muy simples. Tiene reglas muy simples. Sin embargo, es un arte, es estrategia. Imagínense que tienen un tablero como de ajedrez. Sin embargo, la dimensión es de 19 cuadritos por 19 cuadritos. Y tienes fichas negras y tienes fichas blancas. Realmente todas valen lo mismo. Sin embargo, aquí se pone interesante porque tú puedes poner en algún cuadro, pues no es en un cuadro en específico, sino es en una intersección
tu pieza y cada uno tiene un turno. El chiste, digo, Chino, si nos puedes platicar un poquito de qué trata, tú que eres un experto. No, no, para nada, quisiera. Simplemente se trata sobre capturar territorio. Rodeas un área con tus piezas, te trata sobre justamente capturar la mayor cantidad de territorio. Puedes colocar una pieza en cualquier lugar, ¿no? O sea, eh, hablaremos más adelante de eso cuando revisemos un poco sobre AlphaGo y Lizeron, pero no, es un juego que es muy difícil, o a día de hoy no hay una máquina que por pura fuerza bruta pueda calcular todos los movimientos que existen. De hecho, si llegaras a calcular todos los movimientos que existen, podrías anotar un movimiento diferente en cada átomo que existe en el planeta Tierra, bueno, para bastante Tierra, el universo, Sí, sí. y no llegarías a poder capturar todos los movimientos posibles. Ok, entonces miren, realmente con este, digo, evidentemente habrán otros temas que serán de mucha ayuda si ustedes lo investigan. Por ejemplo, también salen diferentes químicos, matemáticos, economistas, biólogos, que realmente si ustedes buscan así muy, de que en internet quiénes son, pues te facilita ver realmente, comprender un poco más la historia de quiénes son ellos y entenderle más que nada cómo se desenvuelve la historia en el libro. Pero ya hablamos y ya les dimos un poquito más de intro de lo que es el libro, lo que necesitan para poder leerlo. Chino, empecemos creo que ya con el libro, pero antes de empezar y adentrarnos de lleno a, a Maniac, ¿por qué escogiste este libro? Digo, sepan que nosotros nos turnamos, escogemos uno y uno, y en este caso, pues Chino fue quien escogió el libro. Entonces, Chino, ¿por qué lo escogiste? Bueno, la verdad es que, como te comenté, Benjamín Labatut es un autor que ha estado, nunca he podido leer, pero que sé que ha sido reconocido, ha entrado de lleno al mundo de la literatura, ha recibido muchos premios. Y como te comenté hace rato, Un Verdor Terrible es un libro que va muy de la mano con Maniac, cuando se llama. No lo he podido leer, pero ha estado sonando en el mundo literario desde hace ya bastantes años. Y también es verdad que se lo escuché a una de mis booktubers favoritas, que si muchos no lo conocen, se las recomiendo, y si ya la conocen, sabrán de quién estoy hablando, que es el libro de Valentina, Valentina Traba. Es una gran creadora de contenido de literatura. Ella lo recomendó y gracias a esa recomendación, pues llegó a nuestro club de lectura. Un saludo a Valentina si nos está escuchando. Ojalá. eh, Pero bueno, entonces, Chino, la pregunta inicial es, ¿qué te pareció Maniac de Benjamín Labatut? Un muy buen libro. O sea, yo le di, creo que 5 estrellas, no lo recuerdo, 5 estrellas de 5 estrellas. Ujú. Parece que tiene todo. O sea, tiene todo. Benjamín Batuta hace un gran uso de la narrativa, de la prosa. Me encanta cómo plantea ciertas cuestiones filosóficas, la investigación que hay detrás, porque también es una investigación de personajes que, a lo que voy es, no digo que sea difícil obtener información de personajes, son personajes muy relevantes en la historia, pero creo que para la mayoría de las personas son desconocidos. Creo que muchas personas saben quién es John von Neumann, quién es Paul Ehrenfest, y está bien, o sea, no tendrían por qué saberlo, pero Pues, creo que justo ahí está el valor de Benjamín Labatut, de poder tomar algo tan importante, pero que ha pasado tan despercibido mucho tiempo, claro, y exponerlo en un libro de una manera fascinante. ¿A ti qué te pareció, Julio? coincido contigo, la verdad es que me encantó el libro, igual 5 de 5 estrellas. Digo, creo que algo que me hizo disfrutarlo mucho más fue haber leído Prometeo Americano y también haber visto la película de Oppenheimer. La verdad es que tienes un poquito más de contexto sobre la bomba atómica, sobre lo que estaban viviendo, el contexto histórico en el que estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo. Y entonces inclusive haces decir, cuando por ejemplo salen algunas personalidades ahí de, es que ahí sale, digo, hablando ya de Maniac, es que aparece eh, Oppenheimer, aparece Albert Einstein, Edward Teller, o sea, pues son personalidades que a fin de cuentas contribuyeron a la bomba atómica, a la bomba de hidrógeno, este, y que lo ves y dices, ok, está conectado todo, o sea, todo está conectado, yo sé de ellos, o sea, digo, realmente ayudó mucho. También si a lo mejor, si no hubiera leído o hubiera visto la película o el libro, la verdad es que siento que aún así lo puedes entender sin ningún problema, es muy ameno. Inclusive te picas mucho en el libro. Y también algo que me encanta mucho es la estructura en el que lo hizo este Benjamín, en el sentido en el que te voy a contar de estos personajes, digo, aquí se centra, hablamos de tres personajes, que como bien mencionaste, Chino era este Paul Ehrenfest, John von Neumann y AlphaGo. Aquí el que más está y aparece, pues es John von Neumann. ¿Y cómo te cuenta de John von Neumann sin que te cuente cierta forma de él, así directo como algo biográfico de John von Neumann nació en tal fecha, en tal lugar, creció aquí, estudió acá? No, él te lo cuenta desde personas
convivieron con él, su esposa, colegas, sus hijos. Digo, no olvidemos que es una novela ficción, que sí tiene, ¿cómo se llama? Tiene autenticidad de lo que sucedió, sin embargo, pues, es una novela ficción. Entonces lo hace como muy enriquecedor el ver básicamente cómo conoces a John Newman a través de los testimonios de las personas que convivieron con él. Eso, pues hasta ahorita lo que podría decir. También algo que me gustó muchísimo nada más por aventarlo es el nombre de Maniac. O sea, creo que no pudo haber puesto mejor título al libro que ese. Digo, para los que no sepan, Maniac es la computadora que hizo grandes cosas, grandes cálculos para poder, ya no me acuerdo qué hizo, güey. La primera tarea de Maniac, igual vamos a tocar más adelante, pero fue hacer los cálculos para poder saber si era viable hacer la bomba de hidrógeno. No, ok. Y bueno, sí, comenzando con los personajes, primero tenemos a Paul Ehrenfest, que es Justo. este matemático brillante. Me gusta aquí cómo lo aborda Benjamín, porque Paul Ehrenfest tiene una historia de tragedia personal muy grande. Sí, va a empezar, se suicida, mata a su hijo, que su hijo lo mata porque tiene cierta discapacidad y lo quiere, bueno, su razonamiento es que no quiere dejarle esa carga a su familia, ¿no? La carga del hijo con una discapacidad. Sí, Pero más allá de eso, me gusta la reflexión que Benjamín hace acerca de los logros humanos. O sea, sí, digo, a día de hoy creo que lo tenemos más presente. concienciado, no, decir que más puede ser más concienciado en el sentido de síndrome del impostor, que creo que es, digo, no sé si es justo eso lo que tenía, pero al menos podría ser algo similar o análogo de lo que Oliver Frey sufría, porque a pesar de todos sus logros, él nunca se sintió suficiente, él no sintió que, bueno, por lo que comenta el libro, él no sintió que hubiera logrado unas cosas cuando a ojos de todos, pues era un genio. Sí, Y sobre todo, también me gusta mucho la parte en la que Oliver Frey hace muchas contribuciones a la física, pero llega un momento en el que hay este cambio dentro de la física, la mecánica cuántica, que se está postulando la mecánica cuántica, que va en contra de todo lo que se había creído en ese momento. Fest es ahí donde tiene esa tragedia personal, o donde comienza esa tragedia personal ya en su vida, o el fin de su vida, básicamente. Él era un genio, pero cuando llega la mecánica cuántica y le dice todo lo que tú creías o todo lo que tú estás investigando está mal, él le produce un gran choque emocional, ¿sí? O sea, es un choque para él, también intelectual, porque dice, él comenta como, o bueno, en algunas cartas que le escribía a algunos de sus colegas, decía que a él había dejado de entender la física. ujú, Él decía, yo me siento muy mal porque lo que había sido mi vida entera, ya no lo conozco, no sé de qué estamos hablando, le perdí el hilo a la física. Y de hecho, él estaba en contra de la mecánica cuántica. Él muere diciendo que creía que estábamos viciando a la juventud con esta nueva teoría. O sea, que le estábamos encaminándonos a la perdición, básicamente. sí, Entonces, me gusta mucho esta reflexión que hace Benjamín Labatut de cómo, pues, aún las personas más brillantes del mundo tienen su propia inseguridad y sí. tienen sus propios demonios, por así decirlo. Sus propios temores que los consumen, ¿no? Por más que sean grandes genios a nivel, bueno, en este caso a nivel de ciencias, realmente sí tienen sus propios demonios. Me gusta cómo lo describes, Chino. Pasemos quizá con John von Neumann, que definitivamente ahí sí no vamos a llevar más ya es tiempo. Eh, si le dijimos que Paul Ehrenfest era un genio, John von Neumann era un genio entre los genios. Un crack. Ajá, pero a mí me impresiona sobre todo lo que grandes personas como Dirac, Paul Dirac, como Gödel, como David Hilbert comentaban de él. O sea, comentaban que era una persona, o sea, decían, si yo soy un genio, bueno, a pesar de las personas que ya se consideran a sí mismas un genio, Muy humildes. otro síndrome del impostor, Sí, sí. pero si ellos eran los genios, lo que hablaban de John von Neumann era que era una persona adelantadísima, que tiene una comprensión y capacidad de la matemática y de básicamente cualquier cosa que tocaba. Recordemos que hizo creo que 3 carreras al mismo tiempo y todas en universidades de alto prestigio, todas las pasó caminando, o sea, de puntitas. Es un matemático húngaro-estadounidense, Ok. sin duda uno de los científicos más importantes del siglo XX. Algunos de sus contribuciones, o bueno, algunos de los campos donde más contribuyó es la física cuántica, justamente, la teoría de juegos, de informática con Maniac, que es la computadora que mencionaste, que hizo el cálculo de la bomba de hidrógeno y que abordaremos más adelante, y la meteorología, porque él quería o sea, era tal su genio que él estaba seguro que podía controlar el tiempo, cero, que podía llegar a controlar el tiempo, más bien. Eh, Nace en Budapest, recordemos que viene de una familia muy acomodada,
sea, él nunca tuvo carencias. De hecho, cuando él se adentra al mundo de la computación, porque su padre un día llega con un telar que donde se empezaba la automatización de los procesos del humano, del hombre. A este telar tú le metías placas perforadas que tú podías, y con esas placas perforadas la máquina lo que hacía era hacerte telares con patrones ya preestablecidos. Entonces, para esta época era algo... Un código, vaya. Un código. Entonces, era algo, un avance trascendental en la época y algo que sin duda fascinó a John von Neumann desde el inicio. Tu hermano cuenta la anécdota de que cuando eran pequeños, él se quedaba horas desarmándolo y volviéndolo a armar, hasta que un día ya no lo podía volver a ensamblar y pues, él tenía que separar su fin porque pues su papá lo iba a castigar y lo iba a llevar el del arque que tanto apreciaba. Él estudia matemáticas en la Universidad de Budapest y la Universidad de Berlín y se doctora a los 22 años. O sea, ya nos ganó, pero de lejos. No, ahora es como de, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo a tus 22? Un vodka. Eh, Finalmente, él va creciendo y sin duda se convierte en un rockstar totalmente. O sea, Benjamín Labatut, de hecho, en unas entrevistas presentando el libro, él comentaba que le gustaban los científicos que follaban. Así lo pone. Y creo que Benjamín Labatut y John von Neumann, yo pienso que es un personaje que eligió él porque siento que se relaciona mucho a él. Ambos son rockstars, ¿verdad? Y John von Neumann no se quedaba atrás, era un Casanova, gigoló o mayor. Era una persona, pero también una persona con mucho, una persona seductora, que tenía mucha labia, pero también que tenía una gran genialidad detrás, tanto social como matemática, ¿no? Como muchas veces parece que las personas matemáticas son las personas alejadas o que no sé qué, O no. el típico de lentes que está hasta el La fondo, de Big Bang, que no ya, ya, sí. pero no, yo no era todo lo contrario, ¿eh? Y Oppenheimer también, si lo recordamos en cuando Cambridge, no era más de lo mismo. Ellos, Ah. sin duda, son dos científicos que a André Jamil Labatut le hubieran encantado. No, y también algo que mencionas es lo que era ser rockstar en ese momento. Digo, estamos hablando, compara Bon Jovi o AC/DC, Guns N' Roses, o sea, todos ellos se caracterizaban por ser ese tipo de personas a las que se le admiraba, por así decirlo, que tenían una vida muy, muy, que daban de cara, vaya. Y en este caso también tenemos, son diferentes contextos. Y aquí se le admiraba a lo que era a Oppenheimer, a Albert Einstein, a John von Neumann, Eduard Tera, todos ellos básicamente que estaban aportando algo en el campo de la física, de la química, o sea, realmente eran personas a las que decías, uy, yo quiero ser como él, ¿me explico? Sí, total. Bueno, y justo creciendo un poco más con Von Neumann, justamente él tuvo esta idea, ¿no? Cuando llegaron los de los telares, como él le impresionó que a través de unas tarjetas perforadas se pudiera automatizar algunos procesos. Sí, Y a la par que el desarrollo que muchos conocerán de Turing, que ya vimos que la película El Código Enigma lo tienen claro, buenísima. Río Perlman también hacía ese mismo esfuerzo con Maniac, que era esta supercomputadora que le había prometido al ejército básicamente de los Estados Unidos, que iba a poder procesar información de una manera que parece entonces era inimaginable. Todo porque antes las calculadoras eran calculadoras humanas. Sí, sí, sí. Y aquí también un rol muy importante, ¿no? De la mujer, que eran muchas de ellas mujeres que se dedicaban a hacer cálculos. Cada uno se especializaba en una operación específica, todas esas multiplicaciones, tales divisiones, hacías, no sé, cálculo, no sé, divisiones, no sé si ya había cálculos logarítmicos, ahí sí desconozco, pero al cual es que uno se especializaba en un cálculo específico. Y John von Neumann empezó con esta idea y si todo eso lo pudiera hacer, pues, una sola computadora, Un ¿no? individuo, Un lugar, un solo telar, pues, no sé, llamarlo computadora en su momento, ¿no? sí. Y es donde empieza la construcción de Maniac. Y es muy interesante también porque, de hecho, no sé si recuerdas que estaba en este edificio, me parece que era un edificio parece que eran de los de arqueología, si no mal no recuerdo en el libro, pero que decían que, no, de los ingenieros, todo bien, pero que un punto es que no le gustaba que estuviera, tener que compartir ese edificio con los físicos, creo que eran los geólogos. Yo me encanta esa disciplina, pero no, porque no, dígame. Creo que eran los arquitectos. Empieza a construir este cuarto gigante que básicamente muchas personas que visitaban a John von Neumann cuando estaba creando Maniac quedaron impresionados tanto por la máquina como por la comprensión que tenía John von Neumann de los procesos que estaban pasando. Sí, Porque le decían, recuerdo que una parte en el libro, no recuerdo si era Google o alguien más, pero comentaba, es una máquina dentro de una máquina, haciendo referencia a que John von Neumann hacía cálculos de los cálculos que hacía Maniac, o sea, para ver que todo estuviera trabajando en orden. sí, Y sí. eso te habla del impresionante, o sea,
John von Neumann estaba al nivel de una máquina que estaba automatizada. Justo es la capacidad que dices, oye, ¿a qué nivel? Pues usualmente tú te confiarías, ¿no? Estamos en esa etapa en la que yo lo podría dejar en una computadora que me haga un análisis o que corra cierto programa o algo por el estilo en la actualidad. Pero pues en ese momento yo tengo que supervisar que lo que está haciendo sea correcto. ¿Por qué? Porque pues, la tecnología la estamos inventando, o sea, realmente no nos podemos confiar porque no sabemos cuál va a ser el margen de error que la computadora nos va a arrojar. Digo, en este caso, pues como dices, realmente von Neumann estaba, o más bien yo siento que la computadora estaba a la altura de John von Neumann para poder descifrar todo ese tipo de códigos. Fíjate, yo creo que concuerdo mucho con lo que dices. En ese momento era la máquina la que tenía que ponerse a la altura de un genio como John von Neumann. O sea, tal fue tal su obsesión con las matemáticas que justamente decía que el caos es solo una apariencia equivocada. O sea, no existe el caos, sino él creía que había patrones en todos lados, pero eso lo quería, trataba de demostrarlo. Entonces, recuerdo también una parte donde un matemático le está dando clases a John von Neumann Ajá. él ponía estas pruebas de que ayudaban a desarrollar su tesis Ujú. y a desarrollar el proyecto matemático que estaba trabajando. Y esto era cuando John Von Neumann apenas estaba estudiando, o sea, estamos hablando, no sé, tenía 17, 19 años. Ojo, nosotros que estábamos haciendo a los 18, 19 años, paréntesis. Eh, y entonces, algo, un problema que él no tenía resuelto, más bien, el trabajo que el profesor le había llevado años desarrollar, John Von Neumann lo había desarrollado en una clase. Ya No no solo eso, otro, ¿no? ajá, ni no solo eso, lo llevó más allá, adelantó años de investigación de esa persona. No continuó porque pues, no le interesó demasiado, pero él se quedó como vencido, ¿no? Rendido ante cómo es posible que yo, que soy alguien adelantado en mi materia y que yo años trabajando en esto, llegó alguien de 19 años y me ganó, pero por la izquierda y por la derecha, o sea, increíble. Ahorita que mencioné eso me acuerdo de un capítulo de la teoría del Big Bang. Digo, ya ahorita aprovechando que podemos hacer estas referencias, ya que vienen un poquito de la mano, cuando, digo, los que no han visto, uno de los personajes llamado Sheldon se caracteriza por ser como pues, ser más inteligente del grupito y a nivel de la institución según él en la que trabaja. Entonces, él, pon tú que haya hecho varios logros durante su juventud, entonces de repente llega un estudiante que se llama Dennis Kim y entonces inclusive le dice, oye, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Ah, pues ciertos años. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Entonces dice, ¿cómo es posible que esté mal? Yo, por ejemplo, no sé si sea verdad, si existe o no el premio que dice, oye, a los cuántos años ganaste el premio Stevenson? Uy, a los 15 años. Fui el joven, fui la persona más joven en ganarlo. En esa época, yo creo, porque yo lo gané más, sí. Entonces y creo que también hablando de eso es la parte del ego, ¿sabes? Realmente dices, es que soy un genio, ¿sabes que eres un genio? ¿Qué pasa cuando llega alguien más que es más genio que tú, ¿sabes? Realmente es como una amenaza, por así decirlo, creo que tú lo mencionabas al principio, esa parte de sentirse amenazado, por ejemplo, ay, se me fue el primer personaje, Polar Fest. Oliver Fest, que al final realmente vio como todo lo que había hecho eh, lo estaba, lo estaba comiendo básicamente los nuevos avances, que todo lo que eh, había investigado, todo lo que había descubierto, ya no le estaba funcionando porque realmente empezaba a ser obsoleto. Totalmente, y de hecho justo uno de los últimos ejemplos que a mí me gustaría poner de John von Neumann, de su genialidad, tiene que ver con descifrar el ADN. Sí. O sea, en cierta parte del libro nos hablan de cómo el desarrollo de Maniac, que Aquí lo tengo, no te preocupes, porque siempre tengo curiosidad de por qué son las ¿de cosas. dónde viene el nombre de la máquina? Vaya que sí. MANIAC significa Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer. Justo un poquito largo, pero Pero tras terminar de desarrollar esta bueno, lo que entonces era una supercomputadora, muchas personas quieren trabajar con ella, ¿no? Porque pues tienen sus propios cálculos que les quiere ayudar a hacer. Y para descifrar el ADN, eh, muchas veces, no recuerdo quién fue quien se quedó anonadado del adelantamiento que hizo John von Neumann, porque decían, usualmente tú vas de lo general a lo particular, pero John von Neumann dijo, esto puede pasar de esta manera. Y esas teorías matemáticas se le llevaron para poder adelantar años el descifrado de ADN. Él básicamente se adelantó a cómo podían ciertos organismos desarrollarse según las simulaciones que se hacían en una computadora. Que de hecho era Baricelli, ¿no? Kelly es el archienemigo de John Que Newman. empezó como un colaborador, que Baricelli era este investigador igual, Biólogo. biólogo, ajá, que lo que proponía era, él quería saber cómo las especies evolucionaban. Entonces, en un mini programa de computadora muy básico, lo que simplemente era, tenías varias opciones, ¿no? Eran números que dependiendo de ciertos valores,
Lo que podían hacer era adaptarse, evolucionar, que era aumentar su valor, o devolucionar. Entonces, se iba simulando. Curiosamente, una de las simulaciones, casi todos se volvieron parásitos. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ¿a qué voy con esto? Justamente estas simulaciones permitieron en un futuro después o hacer, fundar, bueno, más bien, aportaron a crear las bases para poder descifrar el ADN, pero yendo ya desde lo específico, tras tantas simulaciones, a lo general, ¿no? Yo siento que es como un ejemplo de lo que hizo Barichili, corrígeme si no es cierto, Chino, pero es tener una pecera. Y en la pecera poner a ver, seres vivos, ver realmente cómo funciona, o sea, poner, no sé, un pez payaso, después pones un arrecife, después pones, una anémona, pones después un, pez espada, no lo sé, o sea, pero realmente quieres ver cómo funciona y es ver y poco a poco vas creando un ecosistema para ver realmente cómo se comporta, de manera natural. Digo, es un ejemplo muy burro, pero no sé si esté Sí, bien. una simulación, fue una simulación. Una simulación. Y bueno, y Chile justamente al final se pelea como bien termina siendo su archienemigo, porque pues, justo como les dijimos, John Von Neumann, así como que es un rockstar, pues tenía también su carácter. Y no solo por él, la verdad es que terminó peleados con muchas personas, Sí. John Von Neumann. Era medio chocantón el señor. De hecho, Bueno, así lo describe. me parece que tuvo dos esposas, ¿no? Igual. Sí, tuvo 2. Entonces, bueno, como para que vean un poco la personalidad que tenía John Von Neumann. Lo loquillo que era el buen John Von Neumann. Ujú. Y bueno, pasando a una última parte del libro, eh, me gustaría hacer como dos comentarios. Uno, de nuevo, recalcar la genialidad de Benjamín Lavatot, porque creo que Maniac es un título muy bien escogido. ¿Por qué? Porque sí, si bien es cierto que hace referencia un poco a esta computadora, es verdad que es obvio que también hace un juego de palabras con lo maniáticos que pueden llegar a ser muchos de los genios que nos ponen en el libro. O sea, Paul Ehrenreich, que no se suicidó, que John von Neumann, pues lo mismo, o sea, bueno, lo mismo, si yo me refiero, también tuvo una vida muy maniática, se desvivía por su trabajo, se desvivía por poder avanzar en su área, y era un maniático de las matemáticas, y pasando bueno, y creo que por eso mismo Benjamín Lavacoute hace un gran trabajo poniéndole Maniac al libro. No pude pensar un mejor nombre. Por último, tenemos la última sección del libro, que esa ya es más contemporánea de nosotros, y comienza igual con otro genio que, bueno, nos presenta al inicio del libro otro genio que también se volvió maniático, de, que es Garry Kasparov. Garry Ujú. Kasparov es creo que suena a muchos, un gran ajedrecista, que fue vencido por la inteligencia Deep Blue, no, sí, Deep Deep Blue. Blue en ese momento. Este, pero de dónde viene, él se volvió un poco obsesionado con la idea de que le ganara esta computadora, porque no lo creía posible, creía que eso aún estaba muchos años adelante, Luz. años luz de lo que él creía, pero resultó que no, que la tecnología estaba aquí antes de lo que él pensaba. Me parece que fue en 1992 cuando tuvieron la partida, no recuerdo bien, pero justamente creo que es importante porque él decía que él pensaba que bueno, muchas personas acá de creían, más bien, decían que él pensaba que muchos de los rivales que él tenía en el ajedrez se habían unido para derrotarlo. O sea, que ven que realmente la máquina era una máquina y que estaba siendo controlado por varias mentes humanas, cuando no era así, simplemente era una demostración de la potencia que empezaba a tener las computadoras. Era un programa, básicamente, ya que tenía experiencia, básicamente, jugando por sí solo. Sí, pero en este caso, pues lo mencioné hace rato, sí se podía vencer a un humano por fuerza bruta. ¿Por qué? Porque pues, el ajedrez eh, sí tiene muchas variables, pero no tantas como para no poder vencer a alguien por fuerza bruta. ¿A qué me refiero con fuerza bruta? Simplemente meterle muchas jugadas y decirle a la misma máquina cuál es la mejor jugada. Caso contrario con el Go, que por eso que le comentamos al inicio que era tan importante. En 2013 comienza el desarrollo de una inteligencia artificial llamada AlphaGo, que buscaba derribar uno de los últimos bastiones de la creatividad humana, porque pues el Go al final de cuentas es un juego de creatividad. Tuvimos jugadores de campeones de Go te dicen que jugar algo tiene sí algunas bases establecidas, algunas reglas establecidas, algunas normas, algunos máximos que según se siguen en el Go, Sí. pero realmente es un juego de creatividad, no te podemos decir, no se puede decir si un momento fue malo o bueno del todo hasta que termina la partida. Entonces,
Los mismos jugadores de Go comentan que van jugando por pura intuición, donde ellos creen que las piezas que van poniendo o colocando sobre el tablero les puede dar un mejor desarrollo. Para que una máquina pudiera tener todas las jugadas posibles, se necesitaría, no alcanzaría la memoria, al menos el proto a pesar del procesamiento no la tenemos a día de hoy y está muy lejos, parece ser de bueno, quién sabe, ¿no? También creo que estamos muy lejos No, ahorita la tecnología está muy avanzada. y los mayores expertos en inteligencia artificial en ese momento comentaban que no, que estábamos a muchos años de poder vencer a un jugador profesional de AlphaGo. Em, Sin embargo, la creatividad humana también, pues, está reflejada en esto mismo, ¿no? Cómo los ingenieros que se encargaron de desarrollar esa inteligencia artificial pensaron en nuevas formas para poder solucionar este problema. Y bueno, tras 5 partidas resulta que lo que todos creían que iba a ser un 5-0 aplastante a favor de Lee Sedol, el mejor jugador, el noveno dan jugador de Go, Que es el rango más alto. rango ¿verdad? Puede llegar a El rey de Go, el mejor jugador de Go que han visto en siglo. sí, Eh, lo que pensaba que iba a ser un 5-0 a favor de Lee Sedol contra AlphaGo termina siendo un 4-1 a favor de AlphaGo. Entonces, vaya paliza. fue un choque para todos, fue un choque para, bueno, para todas las personas que seguían a Lee Sedol y que seguían el desarrollo de las inteligencias artificiales en su momento, porque una, se adelantaba mucho tiempo a su época y dos, demostraron una capacidad de aprendizaje y de procesamiento de AlphaGo que no se ha visto nunca. Y es que además, es aquí en este punto donde también Benjamín Lavatur nos hace algunos planteamientos muy interesantes. ¿Dónde está el límite del humano y de la inteligencia? Totalmente. Eh, por poner su ejemplo, yo creo que sobre todo cuando AlphaGo vence a Lee Sedol, lo hace rompiendo muchos estigmas que existían en el juego. Básicamente había ciertas reglas, de nuevo, no reglas, había ciertas intuiciones, ciertos mandamientos que existían en el Go. Por darles un Un ejemplo, jugador aprende conforme va jugando. exacto, no sé si a lo mejor, ¿qué les gusta? El fútbol sería el nunca mandes un pase lateral, por darles un ejemplo. Pero lo que hizo AlphaGo fue romper con estos estigmas y con esos paradigmas. Esas reglas no les importaba AlphaGo porque AlphaGo lo único que hizo fue decir, a mí lo que me importa no es ganar por mucho o por poco, yo necesito ganar. Ese es el Sea como sea, no, y pues esas reglas que se imponen a sí mismos los humanos, a sí, mí no me interesan. Y esto empieza a ser para mí un principio de demostración de creatividad para la inteligencia humana. Ahora hay quien me diga que no, y es una discusión, un debate importante, pero para mí sí lo es, porque es pensar en una nueva manera de resolver las cosas. Y siento que si lo hiciera un humano, por alguna razón, por el simple hecho de ser humano, le daríamos un valor mayor. Cuando el hecho de que le dé una inteligencia artificial, pues creo que tiene el mismo mérito. Así como en su momento, para vencer a Kasparov, se hicieron algunos movimientos que en su momento se consideraron trascendentales, pero no para el AlphaGo. totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, algo que mencionan, digo, paréntesis, aquí te hablan en la última sección, básicamente cómo fue las 5 partidas, y estamos hablando que una partida era por día. Se jugaba una partida por día, eh, y ahí te describían realmente cómo se estaba viviendo desde el punto de vista de quienes estaban en la empresa Deep Blue, y que Lee Sedol, que era pues básicamente Dime, dime. DeepMind, sí, tienes razón, DeepMind, y del otro lado que era pues Lee Sedol, realmente como en la primera pues no esperaba nada. Y creo que también algo importante que mencionaban ahí es realmente el ser humano tiene mucha más presión que una inteligencia artificial que ahorita mencionaste. Realmente a una inteligencia artificial no sé cuál sea su procesamiento hasta cierto punto, pero como dijiste Chino, es ganar, da igual. Y realmente su única preocupación es ganar, da igual el resultado, da igual cuál sea la diferencia contra tu oponente, es obtener la victoria. ¿Qué pasaba, por ejemplo, durante estas 5 partidas que obtuvo bueno, perdón, durante las 5 partidas que jugó Liz Odol, realmente estaba lleno de nervios, tenía muchas cosas en la cabeza, que es un humano, pues básicamente nos pasa, a lo mejor mientras estamos manejando, estamos pensando en lo que se va a tener que hacer de trabajo, en si tengo que hacer ejercicio. O sea, realmente pasan muchísimas cosas en nuestro cerebro mientras estamos haciendo una actividad. Vaya. Y aquí con Go era realmente o su única tarea es hacer análisis y para poder sacar la siguiente pieza o la siguiente movida que eso le lleve a la victoria. Sí, bueno, volviendo a lo que tocas, justo
lo que comenta un equipo de los desarrolladores en el entonces campeón de Europa de Go, que era Quinto Dan. Estaba alejado de Lee Sedol en un sentido de rangos, pero era un gran jugador profesional. Sin embargo, justo lo que comentaba era, yo cuando jugué con él, me di cuenta de que lo que me ponía más presión encima era justo no tener a alguien enfrente. O sea, no tener a alguien enfrente que era igual de nervioso que yo. Sí. Porque pues, creo que todos hemos jugado alguna vez un juego de mesa. Oh, bro. Un Monopoly, un riesgo, yo qué sé, cualquier juego de mesa. Eh, y muchas veces el tener esa interacción humana de ver si el otro está nervioso, si el otro aceptó tu jugada, no la acepta tanto, sabes si lo estás acorralando o no, te da un poco más de tranquilidad porque sabes que estás jugando bien o mal. En el caso de jugar contra el Alphago no sabías si estabas jugando bien o mal, la máquina no reaccionaba. Entonces eso les sumaba un escalón de presión todavía más. Y se me hace muy importante comentar esa parte. Finalmente, el libro cierra con algo que yo creo que puede ser un poco terrorífico. O sea, y lo digo en serio. O sea, yo sentí chills un poco piel de gallina, cuando lo leí. Resulta que estos desarrolladores de DeepMind se les ocurre una cosa. Al momento de crear AlphaGo, ellos tenían un banco de datos. Un banco de datos con jugadas humanas, que básicamente eran jugadas de aficionados. ¿Qué hubiera hecho un aficionado cuando cierto movimiento pasaba en el tablero? Y esta base de datos le ayudaba a AlphaGo a entender las reglas, a desarrollar nuevas jugadas, a poder entender cómo ganarle a otra persona. Bueno, pues una vez que AlphaGo está desarrollado, deciden quitarle esta parte humana, que era lo único humano que tenía. Ujú. Y me parece que se llama Alpha Zero, el nuevo Alfa Cero. programa. Sí. Bueno, pues Alpha Zero destroza a AlphaGo, lo destroza. Y pues, de nuevo, ponen en entredicho un poco para mí la creatividad, ¿no? Porque pues el Go es un juego que está tan relacionado, tan inherente bueno, en que va muy de la mano con la creatividad humana. Y resulta que, pues a lo mejor no somos tan creativos como lo pensamos. Bueno, creo yo. Al final de cuentas, pues, si una máquina puede ser más creativo que tú, ¿por qué tiene menor valor? Sí, claro. Y bueno, quizá preguntándole a alguna inteligencia artificial, podemos preguntarle qué cree en qué cree que aún somos, o en qué cree la inteligencia artificial que aún la superamos. Pero la verdad es que yo creo que cada vez en menos cosas. O sea, a día de hoy puedes hacer fotos a través de inteligencia artificial, puedes obtener textos, sinopsis, cuentos, puedes hacer un podcast con inteligencia Analizar artificial. datos. Entonces, me plantea algo interesante que es dónde está el límite de la creatividad humana y si realmente la inteligencia artificial no puede alcanzar Creo, ese límite. creo que también está esa línea de qué tanto nosotros, digo, evidentemente la creatividad o la inteligencia artificial puede evolucionar, como bien lo dijiste en el caso de AlphaZero, pero creo que también esa parte hasta donde nosotros le permitimos a la inteligencia artificial llegar, qué tanto realmente puede hacer por sí misma ella. Y, por ejemplo, ahorita ya que mencionas, evidentemente le pregunté a ChatGPT al día de hoy, básicamente, qué es lo que cree, en lo que somos todavía buenos, en lo que todavía no nos superan y qué es en lo que nosotros seguimos dominando, por así decirlo. El primer punto es la creatividad, no sé, Chino, ¿tú qué opinas? Yo justo creo que comienza a ser debatible. O sea, entiendo a qué se refieren, pero creo que tenemos que ampliar nuestra perspectiva de qué es la creatividad, porque yo pienso que sí hay creatividad ya y bastante fuerte en la inteligencia artificial. Hay muchísima, hay dos casos que se me ocurren y no sé si los escuchaste, Chino. El primero fue justamente cómo ChatGPT y otro tipo de inteligencias artificiales creaban imágenes en segundos o en cuestión de segundos. Y fue un tema debatible con los diseñadores que decían es que nosotros estamos creando imágenes, tenemos un proceso para que llegue este aparatito y en menos de 10 segundos ya tengas la imagen y puedas tener los cambios que necesitas en unos 5 segundos. O sea, tú se lo pides y luego te lo hace. Entonces, ese fue el primer caso. El segundo, ese también estuvo muy sonado, que era de una canción que hizo la inteligencia artificial con Bad Bunny. O sea, Bad Bunny incluso. Ok. O sea, Bad Bunny, creo que apenas estaba lanzando su álbum o estaba antes de lanzar su álbum y sacaron una canción y muy buena. O sea, a la gente le gustó. ¿Qué pasó? Realmente no era Bad Bunny. O sea, más bien, la inteligencia artificial logró sacar una canción con la voz de Bad Bunny. Y era, digo, yo la escuché, era muy buena. Pero llegas a ese punto en el que dices, pues, realmente ya está la propia inteligencia artificial
puede generar música. Y ahí está el ejemplo de que les encantaba a ellos. A ver, aquí también es importante comentar que a fin de cuentas la creatividad llama a la creatividad. ¿A qué me refiero? A fin de cuentas, para que una inteligencia artificial funcione es porque hay un equipo que la desarrolló. Y digo, a ver, quizá eventualmente una inteligencia artificial pueda desarrollar una inteligencia artificial, ¿no? Pero, pero, pero el huevo y la gallina siempre va a ser primero el humano, ¿no? O sea, el humano va a ser quien empezó con toda esta creatividad. Los ingenieros que desarrollaron AlphaGo, DeepMind, Deep Blue, AlphaZero, tuvieron esa creatividad para poder darle una nueva solución a los problemas, como John von Neumann y Maniac. Pero pasemos con el siguiente ejemplo de en qué nos supera según la inteligencia Ese artificial. también está interesante y debatible, pero es la comprensión emocional y social. Básicamente, ChatGPT dice que tanto en las emociones como en la empatía y en la intuición social, nosotros seguimos dominando, pero la verdad es que aquí también está como entre una cuerda floja, porque ¿qué realmente nos puede, qué tanto nos puede beneficiar ser empáticos, emocionales, o tener como esa intuición? O sea, a mi parecer creo que también es debatible, dependiendo del caso. Y hay un caso excelente, que no es del libro, viene de otro que igual leímos, se llama Talking with Strangers, de Malcolm Gladwell, gran libro, pero a grandes rasgos él toca un ejemplo sobre la inteligencia artificial y un juez de la corte. Y es lo que ellos hacen es realmente quién es más efectivo para poder juzgar pues que es a una. Juzgar si una persona va a reincidir en un caso, o sea, va a reincidir en un delito. Totalmente. Igual, ¿qué es lo que pasa? Y no sé si han visto videos en el que hay alguien que está siendo juzgado por cierto delito, por así decirlo, que cometió, y entonces él te da, el humano te da, bueno, la persona te dice por qué lo cometió. En este caso, dice, pues es que a lo mejor me salté un semáforo, tengo una infracción, ¿por qué la tienes? Es que iba manejando a 300, bueno, no es mucho, a 250 también es mucho, a 120 haciendo muy rápido, iba muy rápido. Entonces, pero yo estaba manejando muy rápido porque estaba llevando a mi hijo que se estaba ahogando, que realmente estaba, no sé, tenía ronchos, entonces era de urgencias. Y entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor el juez se sesga, es empático, o sea, y eso es lo que era. A veces inclusive tener tanto dato de una persona no te ayuda mucho a tomar decisiones. No somos buenos leyendo otros humanos, no tan buenos como pensamos. Exacto, entonces pusieron esa comparación con una inteligencia artificial. ¿Qué sucede, Chino? Posiblemente que la inteligencia artificial, igual se llevó, bueno, eh, hizo que el juez quedara en ridículo porque pudo detectar mucho mejor que, que personas iban a reincidir en un delito. Y bueno, de nuevo esto nos habla de que quizá no tenemos tan buenas habilidades de intuición social como queremos. A ver, no es que sean malas, al parecer eh, pueden ser mejores a través de una inteligencia artificial. Quizá este mismo contacto humano que tenemos nos puede llegar a sesgar. Totalmente. Eso es uno, igual también va de la mano con la toma de decisiones éticas, que es justamente se relaciona con Puede lo ser, que mencionamos. Después también, por último, dice conciencia y pensamiento abstracto. Bien. también puede ser, sí, puede ser. Eso es al menos lo que, al menos el día de hoy, ChatGPT dice, todavía no, Sí, no le de gana. las cuatro creo que dos están en duda y dos quizá estamos ahí en los siguientes años. Totalmente. Pero realmente, ¿qué es lo que ChatGPT nos dice? Y dices, no, bro, ya ni siquiera lo intentes conmigo. O sea, ya no hay manera de que tú ganes. El procesamiento de grandes cantidades de datos. ¿En qué nos ganan ellos? Ellos nos ganan al menos, la inteligencia te dice, no, procesamiento de grandes cantidades de datos. Eso es lo primero. Y sí, es evidente. La verdad es que, digo, incluso, A menos que sea John von Neumann. a menos, no, bueno, inclusive yo, bueno, antes, realmente era un trabajo amplio, cosa que, sí, ahorita, yo no sé qué haría John Newman el día de hoy si le dices, en vez de que, no te preocupes, ya aquí tenemos un algoritmo o una inteligencia artificial que puede hacer eso. Pues Excel, hay un Alteryx. No, hombre, sería hablarle como el santo grial a él. Después está la velocidad y precisión en cálculo. Sí, evidentemente es más preciso. Sí, claro. Y reconocimiento de patrones. Eso también es algo en lo que nos ganan. Y por último, que también digo, ya lo platicamos, pero es en juegos y estrategia. Eso ya realmente, si quieres combatir con uno de ellos y le ganas, la verdad es que hasta un récord Guinness deberías tener, porque creo que es uno en un millón quien realmente ya puede eh, lograr lo imposible. Y aquí sí me gustaría hacer énfasis en la genialidad de una persona también como Lee Sedol, porque poco se habla de que Lee Sedol le ganó a AlphaGo, que para mí parecía, a pesar de que parecía que o sea, estábamos sesgados pensando que el humano era mejor,
a posteriori creo que es de reconocer cómo le ganó Licedol, porque bueno, aquí haciendo un paréntesis, no sé si recuerdas que comentan que le gana con un movimiento de 1 en 10,000. La mano de Dios. La probabilidad, es la mano de Dios, la probabilidad que calculó Maniac de que un humano jugara lo que jugó Licedol, o sea, que pusiera la ficha donde la puso, fue de 1 entre 10,000, y eso hizo que el programa colapsara. Entonces, aún tenemos un poco de esperanza, bueno, o la teníamos en el 2003. No, es algo muy curioso también que mencionas, porque digo, a fin de cuentas, lo que fue Alpha Zero realmente estudió con base en las jugadas que ya se habían hecho y que habían estado registradas. Pero pues, ¿qué pasa si a lo mejor no está, o sea, en este caso, la mano de Dios, el movimiento que hizo Licedol no estaba registrada, era una jugada muy, muy antigua que, digo, en este caso, sus años de experiencia le hicieron. Yo me lo imaginé como tipo el momento en el que estás en la película y que realmente es como ya no le queda otra, ya el actor principal es como ya está ahí en el suelo, ya no hay manera de que vaya. Como dice el fútbol de Tito, el balón botando en el área. La base de te dice, dispara. Básicamente, no, Claro. igual también esa parte que el actor principal está ya como a punto, ya está en el suelo, entonces no, ya ganó el villano, entonces por X y razón llega como esa de, no sé, llega algo, y entonces eso hace que se recupere. Una fuerza interior, sí. Ajá, llegas como en ese éxtasis, en ese clímax, Claro, básicamente. totalmente. Pero sí, o sea, básicamente, Y tan solo hay que ver el júbilo que tenían los periodistas, eso, porque en ese momento Liz iba perdiendo 3-0. Ahí había ganado AlphaGo, pero tenían que jugar las 5 partidas. Entonces, el júbilo que tuvo todo el público por ver a su humano ganar fue muy grande. Parecía un cuento. y era algo también curioso que mencionan, digo, también si quieren ver más a detalle aparte de la parte escrita, está un documental de AlphaGo muy bueno. Inclusive digo, pues una cosa es imaginártelo y otra cosa es ver realmente cómo ves a Lee Sedol sufriendo, o sea, lo ves inclusive cómo se empieza, o sea, tiene como un tique en las manos, luego pues, se tiene que ir a favor, o sea, realmente lo ves inclusive desde el primer día antes de jugar cómo está, pues, de una forma muy calmada, cómo va pasando los días y cómo se estresa, pero ahí en el documental mencionan una frase muy, muy interesante y creo que es clave que dice, es que ya en un punto ya no era Lee Sedol contra AlphaGo, era la máquina contra todo lo humano, o sea, realmente Lee Sedol no solo estaba representando a un país como tal, estaba representando a la humanidad entera para ver si era posible ganarle a la máquina. Entonces, bueno, pero en teoría, en resumen, el cuarto punto en el que nos superan es en juegos de estrategia. En juegos de estrategia, por ejemplo, dice el ajedrez, ese lo perdimos con Deep Blue en el 97, Go, 97, al en el contrario. 97, No, en el Go en el 2016, y digo, estos son como los más significativos, los demás, digo, realmente creo que hasta cuando tú juegas vaya, la redundancia, un juego en línea, pues te puedes poner las dificultades, ¿no? Pero pues dices, ¿en qué momento realmente es factible tú ganarle a una inteligencia artificial, a la mera computadora? Es algo impresionante, pero a grandes rasgos es lo que al día de hoy piensa que no, es más bien que ya, que ni siquiera lo intentemos, básicamente, que gracias por participar. perfecto. En conclusión, Julio, a ver, ya después de haber comentado, ya aquí está un poco qué te pareció el libro, pero un comentario final sobre cómo te fue con la lectura. Maniac es un libro muy interesante que por más que a lo mejor abarque temas científicos, de matemáticas, digo, creo que lo que hace ameno es la forma de narrar. Inclusive no sientes que tengas tema en comprender la poesía. Hay algunos, al principio nosotros les mencionamos ciertos términos que es recomendable tener para poder disfrutar más de lectura, pero realmente no lo sientes tan técnico, o sea, no lo sientes inclusive biográfico, lo sientes muy tranquilo, muy ameno. Y la verdad es que cómo conecta eh, Benjamín a estos tres personajes, la verdad es que lo hace muy, muy enriquecedor. La verdad es que sí se me hizo un buen libro. Eh, ¿Lo recomendaría? Sí, sin ningún problema. O sea, creo que es un buen libro. La verdad es que te la pasas muy bien. Yo le puse 5 de 5 estrellas. La verdad es que vale mucho la pena. Si tienen la oportunidad de leerlo, se lo recomiendo. Igual, si tienen la oportunidad de jugar Go, adelante. Digo, la verdad es que sí estaba. Digo, solo llevo una partida jugada, pero pues es un juego de mucha estrategia que la verdad es que te diviertes bastante. ¿Tú, Chino, algo más? Definitivamente lo recomiendo. Yo le puse 5 de 5, pero diamante. O sea, como los hoteles más y Maya Cobados. Definitivamente una gran lectura. Eh, Creo que lo que me gusta mucho de este libro, sobre todo, es que Benjamín Labatut
nos hace interesarnos en temas que muchas veces parecen no interesantes o que más bien alejan a muchas personas. ¿Sabes? Muchas veces cuando, bueno, a mí me pasó en la prepa, en la universidad, alguien me sacaba matemáticas y era como, ay, no. O alguna vez he escuchado, yo estudié esto porque no quería matemáticas, ¿no? Y está bien, es válido. Pero creo que lo que Benjamín hace es que justamente te intereses por ello. O sea, no te confunde con terminología, no te confunde poniéndote cosas muy complicadas, pero te hace interesarte en lo que pasó, en historia, en la matemática, en la computación, y hace un gran uso, como tú dices, de la narrativa. Y me gusta los ejemplos que pone porque, de nuevo, pues, así como hace un gran uso de la narrativa, también creo que el libro está muy bien juntado. O sea, los Ujú. personajes, creo que escogió bien los personajes históricos, escogió bien el nombre del libro, y todo eso le da una armonía que creo que te hace la experiencia lectora algo muy gratificante en este caso. Y pues bueno, con esto hemos concluido este primer capítulo piloto, bueno, el análisis de este primer capítulo piloto de Maniac. Entonces, Julio, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La verdad es que ya tenemos libro, entonces, si ustedes ya lo conocen, la verdad es que estaría perfecto si nos comentan qué tal les pareció, o si lo conocen, que si nos lo recomiendan, digo, nosotros ya lo ¿Qué escogimos, deberíamos saber? queremos de saber, pero el siguiente libro a leer, redoble de tambores aquí, lo va a poner eso, Pero perfecto. ahora busco un efecto. Busco, es que Eh, el siguiente libro a leer es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. Entonces, Sex, ¿no? O sea, no, Sacks, Sacks, no, Oliver Sacks. Ya tenemos hambre al parecer. Pero no, muchas gracias por escucharnos, que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. En fin, nos seguimos escuchando la próxima hasta vez. luego. Adiós.